Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Canal 14? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Omar Cepeda Castro y también, por supuesto, saludamos a quienes nos siguen en las diversas plataformas del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Bienvenidos a una mesa más de Especiales 14. Vamos a platicar y analizar sobre la iniciativa de reforma al sistema judicial que impulsan los poderes ejecutivo y, por supuesto, el judicial. El 12 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó a senadores de la República su iniciativa de reforma al sistema de justicia. El proyecto está compuesto por 9 ejes fundamentales, entre los que destacan consolidar un verdadero sistema de carrera judicial basado en criterios objetivos, condiciones de igualdad de oportunidades y el mérito, así como el fortalecimiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción. ¿Cuál es el alcance de esto que se está cociendo en el Congreso de la Unión? Bueno, pues vamos a profundizar al respecto. Pero para ello, permítanme presentar a nuestros invitados. Presento a Claudia Aguilar. Ella es abogada constitucionalista y socia directora de Aguilar, Barroso y Asociados. Qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Omar. También presento a Luisa Conesa. Ella es abogada constitucionalista y activista, profesora de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Panamericana. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Finalmente, presento a Javier Martín Reyes, coordinador de la licenciatura en Derecho y profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos de El CIDE. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar la charla, vamos a escuchar las voces de los protagonistas. Ya no es el tiempo, ya no se practica aquello de que el poder de los poderes era el Ejecutivo y que el Poder Judicial y el Poder Legislativo estaban subordinados. Ahora se cumple lo que está establecido en la Constitución, hay división, hay equilibrio entre los poderes. Como es facultad del Ejecutivo el enviar iniciativas de reformas, facultad que no tiene el Poder Judicial, nos presentó el ministro, presidente de la Suprema Corte, un proyecto de iniciativa que nosotros apoyamos y vamos a firmar para enviar al Congreso. En primer lugar, busca fortalecer las facultades del Consejo de la Judicatura Federal para combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial. Por otro lado, busca la generación de un nuevo perfil de jueces y juezas más cercanos a la gente, más capacitados y más sensibles. Establecer una auténtica escuela judicial en la cual se vayan formando todos los cuadros del Poder Judicial Federal, generando por primera vez una auténtica carrera judicial. También se hace una apuesta para ir avanzando como política pública, como principio y como regla en la paridad de género, para que tengamos más y mejores mujeres en más y mejores cargos. Pero sobre todo es una apuesta para establecer un nuevo perfil de defensores públicos, que los defensores públicos se constituyan en verdaderos abogados de los pobres, que logremos llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más necesitada, más olvidada, más discriminada, aquella que ha perdido la esperanza, y tenemos la obligación de devolverles la esperanza en la justicia. Estoy seguro de que de aprobarse esta reforma avanzaremos hacia el logro de una justicia plena y completa, hacia la consolidación de un auténtico Estado de Derecho y hacia, como había dicho
lograr que renazca la esperanza en la gente, en la justicia. Bueno, pues ahí están las voces del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el abogado Saldívar. Bueno, pues decía en su remate el presidente ministro, justicia plena y completa con esta reforma que se está en estos momentos llevando a cabo, análisis, platicando y trabajando en el Congreso de la Unión. ¿Qué opinan de esto que se acaba de comentar en voz del ministro Saldívar? Sobre todo porque él pone más a detalle lo que se busca con esta transformación en la reforma. Si gustas, empezamos contigo. Bueno, creo que hay muchas reflexiones en torno a lo que se pretende, pero yo haría un análisis primero de forma, que creo que se cuestionó muchísimo, que fue justamente la imagen que vimos, ¿no? O sea, la reflexión de que esté el ministro presidente en una mañanera. Y después analizar el fondo, ¿no? La cuestión de forma creo que todos la cuestionamos, si eso trastocaba la independencia, la autonomía del Poder Judicial Federal. En mi opinión, no necesariamente quisiera verlo así, o más bien es una lectura personal, no quiero verlo así. Yo lo que entiendo es que, efectivamente, ambos lo dicen, el Poder Judicial no tiene la facultad de presentar iniciativas y entonces pues hace suya una propuesta que sale de la presidencia de la Corte, como el propio ministro presidente lo dijo, la hace suya el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacerla llegar como Cámara de Origen, entiendo, a la Cámara de Senadores, que así la recibieron los senadores, también en la Corte, que son como dos momentos que hay que atender que ocurrieron el mismo día, ¿no? La presencia del ministro presidente en Palacio Nacional y posteriormente la presencia de los senadores y del consejero jurídico en la presidencia en la propia Corte. Lo que sí es que creo que falta, en un primer análisis, si estamos hablando de acceso a la justicia, yo no alcanzo a ver una transformación verdadera en el acceso a la justicia, en el planteamiento que se hace en estas propuestas de reformas. Es decir, tiene estos 9 ejes que medularmente mencionabas al inicio de la cápsula, estos 9 ejes que sí efectivamente se van a reflejar en construir una carrera, pero están depositados en la tarea cotidiana del Poder Judicial Federal. O sea, se van a ver reflejados en el actuar del Poder Judicial. Y si el Poder Judicial no deja de estar atendiendo formalismos y se mete al fondo y se mete verdaderamente a garantizar el acceso a la justicia, no vamos a alcanzar a ver una transformación. Aplaudo verdaderamente, sí, de entrada, el tema de género, porque efectivamente ahí la reforma constitucional había quedado a deber. En el 50-50 se había quedado parca en cuanto no habían tocado más bien el Poder Judicial Federal, era el único que en realidad no lo habían tocado, y veríamos en la realidad si cuando lleguen las próximas ternas, pues efectivamente hasta que no tengamos cuando menos 5 de 11 ministras, pues estaremos hablando de que eso también es una realidad, claro, que ya es una tarea donde todos los poderes, bueno, senadores y el Ejecutivo tendrían que intervenir. Tocas un tema fundamental, que eso más adelante lo vamos a platicar, que es precisamente la independencia del Poder Judicial respecto a los otros poderes del Estado y ver cómo se empieza a movilizar a partir de esta reforma. Pero antes me gustaría que nos dijeras si estás de acuerdo con lo que comenta Claudia y qué agregaría sobre el mensaje del ministro Saldívar. Sí, yo comparto las reflexiones de Claudia y precisamente este punto de cómo tener más acceso a la justicia. Esta reforma se enfoca en la justicia federal y lo cierto es que la justicia federal, dicen ahí las estadísticas, es que es el 20% de la justicia en nuestro país. El 80% es la justicia local. Y ese para mí... Es decir, estados y municipios. Sí, bueno, estados, porque estados. Bueno, municipios no tienen facultades. Sí, Uh-huh. Correcto. Entonces, ahí es el gran tema y el gran adeudo que le tenemos a la gente de justicia. Hay 2 materias que son materias esencialmente locales, que es la materia civil y la penal, que es verdaderamente ahí donde está la cotidianidad de la justicia. O sea, entonces, claro que estas materias pueden terminar en la justicia federal, pero para esto normalmente ya pasaste 2 instancias locales para después llegar a la instancia federal. O sea, excepcionalmente llegas a la instancia federal a través del amparo indirecto, cuando es un amparo contra leyes, pero cuando hace esta promesa el ministro presidente, pues que todos compartimos, todos queremos que haya más acceso a la justicia, pues la verdad es que el amparo es esto, es la cúspide de la pirámide, ¿no? ¿Dónde está la promesa, el cambio sustantivo de la base? ¿Dónde está la Defensoría Pública? Me encanta, pero la estatal. La federal también es importante. Claro, una cosa no excluye a la otra. Claro. Pero me parece que el foco debe de estar ahí, donde están los problemas mucho más cotidianos y cercanos. Claro, claro. ¿Cuál es tu opinión? Yo concuerdo plenamente, sobre todo con la parte de que sí hay que dimensionar cuáles son los alcances de la reforma. Yo creo que en términos generales
es una buena reforma. Efectivamente hay algunos componentes que podrían simplificar y mejorar el acceso a la justicia. Lo de la Defensoría Pública Federal creo que es muy importante. Creo que a la larga también un mejor funcionamiento de los tribunales federales, la simplificación, por ejemplo, de la jurisprudencia, es algo que puede impactar en la vida de la gente, pero sí sigue estando todavía como muy distante, ¿no? Ya lo decía Luisa, el gran pendiente que no tiene solo esta administración, sino que tenemos pues, como Estado y que no hemos podido concretar, es efectivamente ese fortalecimiento de la justicia de las entidades federativas. Por supuesto, creo que esto no le correspondía pues, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que pues, es el Poder Federal, plantearlo. Yo entiendo que en esos términos hace la propuesta, pero sí creo que sería muy importante, ¿no? Que, digamos, dado que ya se abrió este espacio, dado que ya va a ser un tema que va a estar en la agenda, que sí pensemos cómo podemos mejorar eso, ¿no? Tanto la parte del diseño institucional de los tribunales locales, creo que tenemos, si en el Poder Federal de repente tenemos problemas de corrupción y de nepotismo, bueno, pues basta voltear a ver qué pasa en los tribunales locales para darse cuenta que los grandes problemas realmente están ahí, tanto en el tema del diseño, de los órganos, de las carreras judiciales, de la calidad de los funcionarios públicos, de la simplificación de las reglas, ¿no? Porque el día a día de la gente que tiene contacto con los tribunales, en efecto, se da en el ámbito local. Entonces yo creo que sí es una reforma que en algunos componentes apuesta por el acceso a la justicia, pero sí parece que el grueso es más una reforma como muy técnica que busca perfeccionar la manera en que ya está funcionando la justicia federal y no una gran reforma de acceso a la justicia, que sería pues, uno de los grandes pendientes. Pero para entender esto que estás comentando, que me parece también central, es el hecho de que si esta reforma se hace a nivel federal, en automático, o más bien se debería de trabajar a nivel local, cada estado sus propias reformas. ¿O cómo estaría esa correlación? ¿Cuál sería esa lógica? Porque no caería el paraguas a nivel local con esta reforma, por lo que dice. No, cero. O sea, es una reforma federal. O sea, hay un problema que subyace a esto, que es el tema del federalismo, ¿no? O sea, ¿qué tanto debe tener la Constitución General, el diseño de, o sea, de los estados, o sea, de los poderes locales, ¿no? O sea, pero yo creo que sí debe de tener, digamos, un parámetro general de, a ver, estas son las reglas con base en las cuales tú en tu autonomía podrás diseñar tus poderes locales, porque claro que es un tema de federalismo y tampoco estamos abogando por un centralismo, no va por ahí. Pero hay un tema central que es cómo ejercitan y viven las personas sus derechos, ¿no? Claro. Mientras que la Constitución dice que todas las personas tenemos los mismos derechos, si nosotros viéramos un mapa de México, veríamos boquetes, ¿no? En cuanto a la potencialización de los derechos en cada estado. Las mujeres que vivimos en la Ciudad de México somos ciudadanas de primera, mientras que las que viven tal vez en Chiapas, Oaxaca, ¿no? En Oaxaca, pues son ciudadanas de segunda. O sea, y entonces son dos cosas, ¿no? Es por una parte el diseño legislativo, por ejemplo, pues interrupción del embarazo, ¿no? Lo que tenemos nosotros aquí, lo que tienen otros estados, y luego el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, esta combinación, pues lo que hace es que te erosiona el contenido de los derechos dependiendo de donde te ubiques geográficamente. Claro. Pero justamente, a ver, sí es un gran pendiente y como decían, no es que estuviera dentro de una facultad o atribución del Poder Judicial Federal, porque al final del día la reforma que se plantea es al Poder Judicial Federal. Entonces, en ese sentido, no tiene mucho. Lo que pasa es que cuando uno escucha un discurso desde el titular del Poder Judicial Federal, que dice, queremos garantizar el acceso a la justicia, queremos que verdaderamente llegue, pues entonces al final del día lo que recibe el pueblo de México es como, ahora sí. Y en realidad es una promesa que no se puede cumplir estructural y formalmente. Correcto. Y como decían Javier y Luisa, es un pendiente que no es de ahora, no es un pendiente que le corresponda ni a este presidente de la Corte, ni a esta integración de la Corte, ni a este titular del Ejecutivo Federal. Es un pendiente que traemos y que ha estado sobre la mesa. Incluso el sexenio pasado estuvo todo este proyecto de justicia cotidiana, donde se trataba de tener proyectos e iniciativas que a nivel estatal fueran homologando para garantizar el acceso a la justicia. Pero hay tantos problemas de diseño, sin entrar al tema de federalismo, centralismo, atribuciones, que tienen que ver desde cómo nombras al magistrado presidente del tribunal local. O sea, ¿cuántas cosas no sabemos de Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y en la Ciudad de México, hablando de derechos, tenemos estos otros problemas que bien mencionaba Luisa y mencionaba hace un rato también Javier. Es decir, tenemos garantizados los derechos, ¿no? Entonces alguien decía, pues sí, tenemos como que un sombrero de copa, pero pues se lo ponemos a una bola de monitos que no podemos hacer nada porque la estructura no nos da para más. O sea, en la Ciudad de México tenemos una constitución local
que nos garantiza, reconoce una serie de derechos que va incluso, pues potencializa lo que ya está en la Constitución Federal. Nadie los conoce primero y luego nadie sabe cómo hacerlos, cómo exigirlos y ningún mecanismo basta o es suficiente para garantizarlos. Claro. Entonces, ese es el círculo que en la promesa del discurso nos queda de ver porque al final tendríamos que ser muy transparentes. A mí me parece como, y coincido quizá con Javier y con Luisa, me atrevo a pensar, aunque a lo mejor no lo dijeron los dos expresamente, que la reforma per se no es mala. O sea, el planteamiento de reforma desde la técnica del amparo, de la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, es bueno, que incluso a lo mejor da cabida o forma a ciertas cuestiones que ya se llevaban a cabo a través de acuerdos, que a lo mejor hasta como abogados o como los gobernados nos puede dar cierto grado de certeza, aunque de todas maneras va a acabar siendo la última... ¿no? La última atribución, o sea, lo que la Corte y la Constitución dice lo que la Corte dice que dice. Es que da la impresión exactamente que esta reforma tiene más que ver con la misma institución, el Poder Judicial, por eso hablaba de nepotismo, impunidad y acoso sexual, o sea, eso habla de dentro, ¿no? De lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia, no... que eso ya lo podían, desde lo que tienen, los instrumentos que tienen, los puede atender la Corte. O sea, se celebra, nadie podría estar en contra de que digan vamos a combatir el nepotismo, la corrupción y evidentemente el acoso sexual, y más en estos momentos, que es importantísimo que pongan el foco. Inclusive entiendo que el día de hoy sacaron la creación de una unidad justamente para atender temas de acoso, que es de vital importancia. ¿No? Pero en ese sentido, Javier, me gustaría preguntarte si venimos o estamos recibiendo en estos momentos, previo a esta reforma, un poder judicial pues muy corrompido, ¿no? Muy poco aseado cuando se habla de nepotismo, impunidad y acoso sexual. Es decir, si quieren reformar eso es porque obviamente hay problemas graves al respecto. Es decir, ¿cómo estamos los mexicanos recibiendo en pleno año 2020 pues, este poder judicial? Yo creo que ahí habría que ser como muy generosos y al mismo tiempo críticos con el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Yo creo que si la pregunta es si tenemos un mejor Poder Judicial que hace 40 años, la respuesta es indiscutiblemente que sí, ¿no? Todas las reformas que se hicieron y sobre todo la reforma del 94 sí transformó dramáticamente la forma en que funciona la justicia judicial. Quedan muchos pendientes, sí. Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvimos en la transición es que, aunque cambiamos el funcionamiento de la Corte y la estructura del resto de los jueces e hicimos una enorme cantidad de reformas en materia de amparo, en materia de derechos fundamentales, ¿no? que obviamente han transformado lo que hoy hace la Corte y el resto de los tribunales, y ahí los avances son notables. Pero sí había un tema que creo que era la transparencia y la rendición de cuentas que no habíamos solucionado. El Poder Judicial hoy sigue siendo el poder que está menos en el reflector público, es el poder que conoce menos la gente y por lo mismo creo que es un poder que ha desarrollado, no me atrevería a decir que de manera generalizada, pero sí ciertas prácticas que son muy cuestionables, ¿no? Hay un estudio muy importante de Julio Ríos que lo que empezó a hacer fue a mapear todas las relaciones familiares que había al interior del Poder Judicial de la Federación y la verdad es que incluso desde una perspectiva comparada con otros países y con otras democracias, pues sí vemos ahí una concentración de relaciones familiares, de nombramientos cruzados, que sí, que sí te hablan de muchos pendientes que tenemos. Creo que el acoso sexual no es algo exclusivo, por supuesto, del Poder Judicial. Yo creo que ese es un problema estructural que tenemos en la sociedad, en el sector público, en el privado y en el social, pero también tenemos que hacernos cargo de que esa falta de vigilancia, esa falta de rendición de cuentas, lo que generaba pues eran unas dinámicas en ciertos tribunales, en ciertos juzgados, con ciertos magistrados y con ciertos jueces que sí claramente no son aceptables. Yo creo que coincido mucho con Claudia. Eso es algo que ya se había empezado desde esta administración a partir de reglas internas que se daba el propio Consejo de la Judicatura. Ahora se están subiendo a ley. Pero yo sí diría, creo que ahí el gran reto no va a ser tanto las normas, que ya las teníamos en acuerdos, que ahora van a estar en ley, que eso le da un blindaje, sino el tema de la implementación, ¿no? Yo creo que más allá del buen diseño que pueden tener cierto tipo de aspectos que se están proponiendo en la reforma, el gran reto va a ser ver qué pasa en 3 o 4 años una vez que realmente se empiecen a aplicar. Vamos a explicar precisamente después de la pausa, si me lo permiten, este tema también muy importante, la implementación, qué tiene que suceder para una buena implementación, quiénes tienen que interactuar y, por supuesto, en cuánto tiempo se puede dar o qué tan complicado es, ¿no? Dentro de nuestro sistema o dentro del Estado mexicano. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Qué bueno que siguen con nosotros. Permítanme invitarlos a nuestros, ahora sí que invitados, vale la redundancia, a hacer una especie de rompecabezas de lo que es el sistema judicial o el poder judicial, porque en efecto en el corte estábamos platicando de algo que muchos mexicanos a lo mejor no entendemos, no alcanzamos a comprender. En primer lugar porque no nos queremos meter en ningún tipo de problemas, no queremos llegar ante juzgados, ante abogados, a nada. Obviamente nos portamos bien, ¿no? Pero no, a veces uno corre con la misma suerte. Y es cuando entonces empiezan muchas confusiones, ¿no? Porque hablamos del Poder Judicial Federal y mencionaban los poderes locales, pero cuando la gente de a pie, común y corriente, de repente tiene algún problema, a favor o en contra, y requiere del apoyo o asistir al Poder Judicial, porque pues ahí sí llega a todos lados, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ¿nos pueden dar una radiografía de cómo está constituido y qué es lo que llega realmente al ciudadano de pie y qué no llega? Porque entonces me dicen, es que esta modificación al Poder Judicial no va a lograr llegar a la gente precisamente, para eso tienen que ir a los estados, pero entonces, ¿cuál es la conexión entre el estado, entre cualquier estado, Chiapas, Jalisco, y el poder y la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, luego ahí uno no entiende eso. A ver, ¿cómo nos pueden ayudar? Además lo decías muy bien, porque dices, no es que se porten bien o mal, o sea, todas las cosas, desde que se te muere un familiar y no tiene testamento y necesitas ver cómo se reparten los bienes, Claro, pues vas por con ejemplo. un juez, Exactamente. un juez local. No vas a ir al Poder Judicial Federal, ni con un juez de distrito, ni con un magistrado o magistrada, y mucho menos con un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, los asuntos que por diseño llegan a la Corte, aunque comparativamente hablando, porque también está en el discurso y en la iniciativa, llegan muchísimos más asuntos que, por ejemplo, en la Corte en Estados Unidos, por diseño, ¿no? Pero de todas maneras es como decía Luisa, o sea, es muy poquito, está en la cúspide de la pirámide, porque todos los conflictos se atienden a nivel, así como tenemos 3 poderes federales, tenemos 3 poderes locales. Entonces, a nivel local, en cada una de las entidades federativas, está un ejecutivo, hay un legislativo, los congresos estatales, pero también está el Poder Judicial. Y todos los problemas se atienden en primera instancia en el Poder Judicial local. Y todas las controversias que hace un instante mencionaban del orden civil, pero el orden civil es el matrimonio, la filiación, el nombre, los contratos que puedes estar celebrando. Luego hay cuestiones mercantiles, más el tema penal, ¿no? Que además pues, no es peccata minuta y no es... que normalmente es donde te duele, es lo que te pasa el día a día. Ahí es donde no se resiente y eso tendría que ser diseños y cambios que están pendientes desde hace mucho tiempo. Y que dependen de cada estado. Y que dependen de cada estado. O sea, entonces, es decir, y parcialmente con las atribuciones federales, ¿no? También hay atribuciones que concurren en la federación, por ejemplo, en la Procuración de Justicia, el tipo de delitos que se cometen. Hace rato, pues Luis hablaba de un gran pendiente en el tema, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos, que es el derecho al acceso al aborto legal y seguro, ¿no? Si vives en la Ciudad de México, pues eres una mujer donde... pues a lo mejor lo peor que te va a pasar es que te topes con un doctor que no entienda. Claro. Pero está garantizado tu derecho. Y ahí en cada corte local pueden existir diferentes niveles de corrupción, diferentes niveles de nepotismo o lo que sea. Y eso en este momento no se está tocando, pero es lo que comentaba. Porque no es materia. Sí, Porque sí. no es O sea, materia. o sea, yo creo que todos coincidiremos en que la reforma en general es un acierto, ¿no? O sea, y un poco el punto aquí es en atención a los fines que promete si está encaminado a lograrlos. Y no, o sea, no porque no sea una buena reforma, sino que o sea, el Poder Judicial no está llamado a atender el tipo de problema de la base ancha de la justicia de nuestro país. Entonces, yo creo que aquí lo que estamos diciendo es, bueno, qué bueno que sea esta reforma y probablemente ahorita nos adentraremos más en su contenido, pero no por esto distraigamos la atención de la otra reforma que se debe de hacer. Es más, que este momento nos sirva para hacer ese llamado o sea, y que tiene que ser una reforma también a la Constitución General precisamente para sentar estas bases. Oye, no puede ser que los gobernadores nombren a los magistrados presidentes de los tribunales de sus superiores de justicia. O sea, esto es la semilla de la corrupción, es la semilla del cacicazgo de los gobernadores. Pero claro, para hacer esa reforma, pues necesitas hablar con los gobernadores de los estados y entonces los incentivos está a quién va a querer soltar ese terruño del poder. Claro. Pero todos los que hemos sufrido litigios, por ejemplo, administrativos locales, lo primero que queremos hacer es salir corriendo al Poder Judicial Federal. Un Poder Judicial Federal que es cierto es que tiene sus áreas de oportunidad, pero la verdad, creo que, por ejemplo, Claudia y yo, pues que hemos trabajado en él muchísimos años,
Son excelentes sentencias, hay excelentes jueces, magistrados, secretarios, o sea, gente que lleva dedicando su carrera. Yo personalmente trabajé en el Poder 8 años. Tengo grandes cosas que decir de él. Por supuesto vamos a mejorarlo, ¿no? Pero también este discurso a mí me incomoda un poco, que es el que sataniza, ¿no? Como si fuera una hoguera que exista el Poder Judicial. No es cierto. Vamos a mejorarlo, vamos con todo, pero pues hay que mejorar también los poderes locales. Claro. Y yo creo que sí es muy notable la distancia que hay entre el Poder Judicial federal y el Poder Judicial promedio, ¿no? Yo sí creo también que este tendría que ser el momento donde volvamos a poner a la justicia cotidiana y la local en el centro del debate. Creo que hay un tema obviamente de federalismo, ¿no? De qué tanto queremos desde el centro diseñar cierto tipo de soluciones. A mí no me gusta, ¿no?, esa concentración que de repente hemos visto en los últimos años de muchísimas facultades que se van a través de leyes generales y que de repente la propia federación le termina diciendo a las entidades federativas qué hacer. Pero la verdad es que ya pasaron 25 años desde la reforma de 1994. Creo que hay poderes judiciales locales que sí se lo han tomado más en serio y han tenido mejoras notables. Pero si vemos hoy en día todavía al poder judicial típico que nos encontramos, pues sí vamos a encontrar unas enormes deficiencias, tanto en la parte de independencia, de cómo se nombra a los magistrados y a los jueces, ¿no? En términos de carrera judicial, son muy pocos estados los que pueden decir que tienen realmente una carrera a donde entran las abogadas y los abogados que tienen méritos y que quieren hacer. Se politizan mucho esos procesos pensando en partidos políticos, pensando en quién es el gobernador. Sobre todo en Eso, yo creo que es un coto de poder de los gobernadores. Correcto. Yo creo que sí hay una variable claramente política y una variable partidista, pero también hay un tema básicamente meritocrático, ¿no? En los estados de repente uno se puede encontrar gente con quien no necesariamente tiene una relación, sobre todo pues en cargos no muy altos, que no tiene una relación estrecha ni con el gobernador ni con nadie, pero que entró ahí sin un concurso, sin hacer ningún tipo de examen de admisión, sin demostrar cuáles son los méritos, y quien termina pagando el costo de tener malos operadores jurídicos en las entidades federativas, pues son precisamente los ciudadanos. O lo que decía Luis, el tema de las defensorías. Las defensorías hoy en día a nivel local, salvo muy contadas excepciones, son abogados muy mal pagados, con una carga de trabajo que lo rebasa por completo. Y evidentemente cuando llega una ciudadana o un ciudadano a solicitar ese apoyo, pues que se topa con una burocracia que no está capacitada, que está mal pagada, que no tiene las capacidades institucionales. Entonces, no es creo, casualidad que si uno le pregunta a la gente en general cómo ve a los jueces y al Poder Judicial, pues vamos a ver que no son calificaciones necesariamente buenas, y eso sí es reflejo de cómo está funcionando nuestra justicia. Ahora retomo local. esto que comentaste, que es muy interesante, la reforma del 94, 25 años más o menos, 25 años más o menos de esta reforma que se hizo en ese año. Y decíamos, ¿se logró implementar o no? Porque ahora viene esta otra reforma del 2020, si se da este año, y si se va a poder implementar. ¿Cómo entender estos procesos de la famosa implementación y cuáles son los puntos que ustedes consideran más difíciles de implementar en esa reforma que se está haciendo al Poder Judicial de la Federación? Personalmente creo que la implementación entendida como que verdaderamente entiendan que lo que están haciendo es impartir justicia. Yo también soy una persona convencida, no he estado trabajando del poder, de lo que hace el poder. De hecho, no me gusta la narrativa donde sataniza y todos son corruptos y el Poder Judicial no sirve para nada. Que inclusive a veces el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dice, no, o sea, todos los jueces son corruptos. Yo no lo comparto, a eso me dedico y creo que sí hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero no lo comparto. Entonces, inclusive abonar en este discurso tal vez no ayuda tanto. Lo que sí se puede hacer es decir, pensando en esa reforma del 94, que además fue la reforma que nosotros estudiamos, con la reforma que nosotros vimos la transformación de la Corte en un verdadero tribunal constitucional. Y que también se donde emocionaron, vimos, me imagino, en esa época. Claro, porque además sí cambió lo que decíamos, el paradigma constitucional, o lo que seguimos diciendo el paradigma constitucional, se ha cambiado, pero a ver, la parte formal se implementa. Si son 5 salas, o si son 4 salas, o si son 3 y se vuelven 2, está bien. O sea, la Corte funciona con 2 salas y funciona en pleno. Es decir, ese diseño de implementación no cuesta trabajo. Lo que cuesta trabajo es cambiar el chip de los operadores jurídicos. Entonces, no es la primera vez que, por ejemplo, intervienen el
Poder Ejecutivo se comunica con el Legislativo y el Judicial para efectos de hacer una transformación al Poder Judicial, específicamente el federal. El mejor ejemplo tiene que ver justo con posterioridad a la reforma del 94, cuando el entonces ministro presidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, convoca a un grupo integrado además muy plural, con jueces, con magistrados, con un par de ministros de la Corte, con abogados postulantes y con académicos, a hacer un análisis de la ley de amparo, porque es justo la manera en que uno accede al Poder Judicial Federal, para hacer un planteamiento de reforma integral a la ley de amparo. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque la conclusión a la que se llegaba es, como necesitamos cambiar el chip, no vamos a hacer reformas a la ley de amparo. Vamos a hacer una nueva ley de amparo para que los operadores jurídicos entiendan que se van a borrar el disco duro y van a entender y aprender la nueva ley de amparo y las nuevas reglas. ¿Cuál es la función de un operador jurídico? Pues el juez, el abogado, es decir, todos los que van a poner el amparo. Que Y están una con la muy gente, importante que están con la era gente. decir, ¿cuándo es procedente el juicio? ¿No? ¿Por qué te abro las puertas del amparo o te las cierro? Y no hemos cambiado. En la práctica lo vemos a 25 años, en cosas donde en lugar de estar viendo cómo sí, los jueces ven cómo no. Habrá razones de cargas de trabajo, o sea, muchas cosas. Entonces, implementar la parte de fondo creo que sigue debiendo, y que esta reforma, en la manera en que está planteada en la estructura, tampoco va a abonar a eso, porque para eso hay que apostarle a algo que sí trae la reforma, que es la escuela judicial, donde quienes capaciten a los nuevos jueces y a los magistrados, pero estás apostándole, en mi opinión, a las futuras generaciones, ¿no? Porque tenemos grandes reformas, la del 94, y tenemos la gran reforma de derechos humanos, que es la de 2011, y también del Poder Judicial. Y tenemos una gran reforma en puerta, que es la de paridad en todo. ¿Cuándo vamos a ver la realidad? Pues cuando eso se aterrice, y pasa, y falta mucho tiempo, y la realidad es bien necia y se impone. No es un tema de implementación, es un tema de transformación de quienes tienen que aplicar la norma. Transformación, aplicación, aterrizar las cosas. No estamos llegando a esa parte que me gustaría, que sé que no es fácil, ¿no? Es decir, diste muy buenos argumentos en cuanto a cómo está conformado todo este proceso, pero ¿qué haría falta para llegar a ese aterrizamiento? Pues, o sea, yo coincido plenamente, la verdad, ¿sí? con todo lo que dice mi queridísima Claudia. Creo que falta ver cómo se van a formar precisamente a los nuevos jueces y secretarios. Hablamos de los exámenes. A mí me tocó tomar uno de los exámenes para ser secretaria de juzgado. Y son exámenes en los cuales son opciones múltiples, donde tienen tres rubros de jurisprudencia y le cambian alguna de las partes. Entonces tú tienes que haberte aprendido de memoria el rubro correcto para ver cuál es. No es un tema que se trate de criterio, no es un tema que se trate de argumentación, es un tema de memoria. Sí, sí. Entonces, la manera en la que estás creando a los jueces es esa, ¿no? Son jueces cuadrados. Si tú hoy en día vas y litigas un asunto con un juez federal, por ejemplo, en Chiapas, en general lo que sientes es un poco de resistencia a secretarios innovadores. Dicen, híjole, es que yo soy un juez. No, los que tienen que innovar las funciones son distintas de la Corte. No, son las mismas funciones. La diferencia es que uno es órgano terminal y a ti te van a revisar. Pero si los incentivos son hacia la innovación y hacia la apertura de la justicia, no hacia el desechamiento de los juicios y hacia cerrar, bueno, pues entonces es el tipo de acceso a la justicia que vas a tener. Entonces esto tiene que ver mucho pues, con la cantidad de juzgados y tribunales que tienes. Cierto es que están saturados de trabajo. Necesitas tener más juzgados y más tribunales y mejor capacitados. ¿Y cómo tienes los premios de los ascensos? ¿Cómo los calificas? Bueno, si los premias por desechar asuntos, por sobreseer, bueno, pues entonces pues es el incentivo que estás generando, ¿no? Claro. O sea, es un tema que, insisto, o sea, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, se ve bien, pero vamos a ver, el diablo está en los detalles, cómo se viene aterrizando todo esto. No, y yo creo que, yo quizá ahí soy un poco más pesimista, ¿no? Yo creo que tenemos un problema estructural en México, en muchas otras partes también, en España lo tienen, países latinoamericanos lo tienen, pero en México tenemos una formación jurídica que es particularmente formalista, ¿no? Lo que enseñamos típicamente en las escuelas de derecho es que los abogados tienen que ser muy buenos manejando lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, lo que dice la jurisprudencia,
y nos olvidamos que a final de cuentas la justicia no es otra cosa que un servicio público que se le brinda a la ciudadanía y que la ciudadanía acude a resolver problemas. Y lo que tenemos que hacer es darle una buena solución a esas personas que están acudiendo a un tribunal. Cambiarnos ese chip y entender que el trabajo no es aprenderse de memoria, ni citar muchas jurisprudencias, ¿no? Ni tener sentencias súper largas que nadie va a entender, sino poder dar buenas soluciones bien explicadas y claras. Creo que es algo que nos va a tomar muchísimo tiempo, que no solo le toca al Poder Judicial de la Federación, le toca de entrada a las escuelas de derecho. Yo creo que ahí todos tenemos una enorme responsabilidad y en general tenemos una gran deuda. También hay que ser como muy autocríticos. Pero para que eso creo que se traduzca lo más pronto posible en el interior del Poder Judicial de la Federación, creo que hay dos elementos fundamentales. Lo primero es que sí creo que esta transición a crear una nueva escuela judicial está muy bien. En realidad hoy ya tenemos una escuela judicial, que es el Instituto de la Judicatura Federal. Y el problema del instituto, además del tipo de exámenes que hacen, es que es una institución muy débil, ¿no? Sujeta en buena medida al control que tienen los consejeros de la judicatura, que hasta antes, por lo menos de esta administración, venían de la carrera judicial y que eran como muy tradicionales. Bueno, yo creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer, y que creo que se tendrá que hacer el proceso legislativo, es ¿cómo le damos garantías a la escuela judicial para que sea autónoma? ¿Cómo la dotamos de buenos perfiles que entiendan que hay que saber argumentar, que hay que saber explicar, que hay que saber resolver? Y luego, ¿cómo lo hacemos para generar los incentivos correctos? Yo creo que los jueces federales y los magistrados federales en general son muy buenos operadores jurídicos que saben hacer muy bien su trabajo, pero sí tenemos que crear esos incentivos para que ellos vayan transitando poco a poco hacia este tipo de modelos. Creo que habría que abrir los concursos, por ejemplo, de jueces y de magistrados. No, yo creo que está muy bien tener una carrera judicial, pero si queremos renovar y queremos generar los incentivos, sí le tendremos que dar la posibilidad a abogadas y abogadas que han tenido, por razones muy variadas, una carrera fuera del Poder Judicial, que se puedan incorporar. Entonces yo creo que es un proceso que nos va a tomar mucho tiempo, creo que es muy generacional, pero que sí podríamos ir pensando ahorita en mecanismos para tratar de acelerar el proceso lo antes posible. Pues es un tema clave, ¿no? ¿Cómo vamos a generar las nuevas, a formar las nuevas generaciones precisamente de abogados, pero con esta nueva visión, estos nuevos criterios y una nueva escuela que permita precisamente no solo litigar, ¿no? O llevar a cabo casos apegados al manual, ¿no? Sino que basados en una interpretación mucho más completa y clara, ¿no? Sí, efectivamente. Que ahí pues es donde tenemos todos el gran reto, porque sí es de educación y capacitación. Claro. ¿No? Sí, y crear criterios y nuevos estigmas basados en el profesionalismo, en fin. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir, por supuesto, tocando este tema. Qué bueno que sigue con nosotros en este interesantísimo tema, pero también complicado, complejo, tanto de hablar como de entender. Ustedes no, porque bueno, son expertos en ese tipo de cuestiones. Seguramente ustedes son de los que van a generar las nuevas, van a proponer y hacer de las nuevas generaciones los modelos de abogados y de gente que se dedique a esto. Pero bueno, estamos analizando los matices de esta gran reforma, ¿no? Que está en ciernes, que está en puerta, que está trabajando en el Congreso de la Unión. ¿Qué falta para que salga? ¿En qué parte está? Antes de hablar de los detalles de la reforma, que ya vi que hay ansias para hablar de los detalles, pero antes de ello me gustaría nada más que nos explicaran en qué momento está debatiéndose y cuándo podría salir. Con estas mayorías parlamentarias todo puede pasar porque volvimos a cosas que antes no pasaba, que no veíamos hace mucho. Pero bueno, está en las primeras etapas, está la iniciativa presentada y en un proceso que además lleva dos partes. El proceso de una reforma constitucional y unos procesos legislativos. O sea, porque nosotros hablamos de reforma judicial, pero trae un paquete se tocan 7 preceptos constitucionales, por lo menos en cómo sale la reforma, y viene un paquete de creación, de modificación a leyes que ya existen y de expedición de nuevas leyes. Y tienen procesos distintos. Ambos empezarán con una Cámara de Origen, que fue el Senado que recibió la iniciativa. Se tendrá que discutir en el Senado, dictaminar, votar, de ahí pasar a la Cámara Revisora, que en este caso será la Cámara de Diputados. Y por lo que hace al tema de modificaciones a la Constitución, después de haber pasado eso, tiene que pasar a ser aprobado por la mayoría de las legislaturas de los estados, que son 17 legislaturas. En las últimas reformas, lo que hemos visto, que ha habido muchísimas reformas constitucionales en lo que va de este sexenio, la verdad, esas mayorías de las legislaturas estatales
porque también hay mayoría de estados gobernados por Morena, ¿no? Entonces, pues han pasado en menos de 36 horas tenemos aprobación constitucional. Los plazos, pues no lo sabemos. Hasta donde yo tengo conocimiento, ya se anunció que habrá parlamento abierto, pero no hay un plazo claro. Se hablaba de que en abril estarían aprobadas las reformas al Poder Judicial Federal, lo cual, por ejemplo, tú que decías que nosotros tenemos compromiso, que sí lo tenemos porque los tres somos profesores, Sí, claro. ¿no? Entonces, pues sí tendrían el compromiso nuestros alumnos, además de para aprobar la materia, aprenderse las modificaciones a la reforma, lo cual lo complica. Pero en plazos así de ¿qué va la reforma? Pues va en eso. En eso. O sea, no nada. hay una fecha todavía estipulada. ¿Están de acuerdo con esa lectura que hace Claudia, no? Sí, totalmente. Perfecto. Bueno, entonces nada más para tener esto en cuenta y claro, vamos a pasar al otro, que es los detalles. A ver, al parecer todos han coincidido en que es un buen cambio, ¿no? Por lo que he escuchado. Es un buen cambio, qué bueno que se está haciendo esta reforma, pero ¿qué piensan de esos detalles que todavía hay que analizarlos más? ¿Cuáles son estos detalles y cuál es su postura al respecto? Bueno, yo me quiero referir aquí en lo que yo considero un desacierto, que es una aglomeración de poder en dos figuras. El hecho de que se establezca constitucionalmente que en casos de violaciones graves a derechos humanos y en casos de trascendencia social, relevante, nacional, no es cuál locución, se puedan tener excepciones al turno y a la competencia, ¿no? de los juzgados y se generen juzgados especiales, ¿no? O sea, un juzgado, o sea, ya sea que se cree un auxiliar al efecto o que se concentre en un solo juzgado los asuntos. Es una cosa que ya existe hoy en día a través de acuerdos, pero ahora se está constitucionalizando. O sea, se está, digamos, permitiendo e incentivando esta práctica. Sí. Es una cosa muy grave. Te pongo un ejemplo, uno que está llevando Claudia, otro que he llevado yo, que en mi caso es el colectivo No Más Derroches que llevó litigios en contra del aeropuerto, en el caso de Claudia es el de las instancias, y en el infantil, cual ¿no? se lleva... Hay un litigio pues, que se lleva con distintos jueces, porque son en distintos lugares donde tienen competencia. ¿Y qué pasa? Pues esto le complica gravemente pues, el trabajo al Estado. Claro. Entonces, para facilitarle el trabajo al Estado, lo concentran en una sola cancha. Entonces, ahí el justiciable se le derrumba toda su posibilidad, todo su verdadero acceso a la justicia. En el caso que yo viví de No Más Derroches, teníamos 20 suspensiones en distintos juzgados, que cuando se concentraron, el mismo juez y el mismo tribunal cambia de criterios respecto a suspensiones que ya había dado y echa todo hacia atrás. Y eso fue lo que permitió que hoy en día se construya el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, esta es una, pues digamos, algo que se constitucionaliza. Esa es una. Y la otra que quiero mencionar es la regla que se establece de infalibilidad del presidente de la Corte para aceptar o desechar el amparo directo en revisión. El argumento es pragmático, se dice, hoy en día la Corte ve demasiados asuntos que no debería de ver. Cierto es que la Corte resuelve alrededor de 3,000 reclamaciones al año, que es el instrumento que tiene el justiciable cuando se desecha el amparo directo en revisión. Y entonces, o sea, el presidente lo desecha y entonces lo revisan las salas. Yo sé que es muy técnico, pero lo que es importante entender es que si pasa la reforma, sería la única instancia en el que un presidente de un órgano colegiado no puede ser revisado por sus pares. Y eso a mí me parece que es grave, me parece que genera incentivos perversos y que no debe de pasar. No habrá equilibrio. Pues es en un órgano terminal. A mí me gustaría clarificar, bueno, ni siquiera clarificar porque Luisa lo dijo con una técnica impecable, pero es que este tema para el justiciable, las dos puntos, como decía, el diablo está en los detalles. Si yo tuviera que escoger dos y me dicen estos dos, justamente son los dos que yo escogería, sobre todo el primero. Pero el primero es muy ilustrativo y muy gráfico cuando te lo dice con Santa Lucía, pero piensas en, cuando uno se va a la justicia, tienes muchos factores en tu contra. Tú primero dices que un abogado o abogada me ayude a hacer una buena demanda, pues vas empezando, ¿no? Que esa buena demanda, pues le das, si crees en algo, la bendición, le echas agüita, la florecita. ¿A qué juzgado se va?
Y ahí empieza ¿no? la suerte. Y ahí empieza la suerte. Y puede ser a qué juzgado, por ejemplo, si vivimos en la Ciudad de México, en el primer circuito, pues hay 20 juzgados en materia administrativa. los criterios y ahí empiezan Pero, por a ejemplo, en moverse. el tema, entonces Luis hablaba, ella del colectivo No Más Derroches, yo del tema de estancias infantiles, que no nada más lo llevo yo, hay un colectivo de muchísimos abogados que están apoyando el tema de estancias infantiles, porque era un programa que llevaba funcionando en toda la República. Entonces, esos amparos que se promovieron había en Chihuahua, en Campeche, en Oaxaca, con todo lo que implica en denegación de justicia. Nada más piensa en que ya había un acuerdo. Dijeron, todos se ven en 2 juzgados auxiliares en la Ciudad de México. ¿Cómo hace la señora que atendía una estancia infantil, que ahora además ya no tiene a dónde mandar a su hijo, para venir a la Ciudad de México a ver su asunto? Porque uno quiere ver su asunto. O sea, sí confías en tu abogado o abogada, pero quieres entender qué es lo que está pasando. Y esto, pues ahora ya no nada más es vía un acuerdo que se les ocurra. Ahora ahí está. Y además, con estas particularidades y subjetividades que tienen que ver con, pomposamente se dice violaciones de derechos, nada más es una excepción al turno. Excepción al turno quiere decir que en lugar de que vayas a oficialidad de partes y le toque al que le deba tocar, ellos deciden, es contra el aeropuerto, se va con el juez Pepito, ¿no? Otro contra el aeropuerto, se va con el juez Pepito y piensa en los grandes proyectos. O sea, que hay que meter refinería, Tren Maya, cualquier otro de esos grandes proyectos, pero eso sí se traduce en una vulneración directa en el acceso a la justicia para los justiciables, para todos los gobernados, para todos los ciudadanos de a pie. No se compadece con el discurso de ninguna manera. Correcto. Y el segundo punto, que es el que también aluden, que es muy técnico, pero vamos a decirlo así de fácil. Los conflictos cotidianos que tanto venimos diciendo y en la justicia cotidiana que atiende el juez de divorcio, el padre que pierde la custodia de sus hijos, normalmente lo pierde en 2 instancias en su justicia local. Y ya que perdió esas 2, lo único que le queda a ese pobre padre es el amparo directo. Y cuando resuelve un tribunal colegiado el amparo directo, la regla es que ya nadie lo puede revisar, que excepcionalmente puede conocer la Corte si se trata de un asunto que haga un planteamiento de constitucionalidad, violación de derechos humanos y que además sea de importancia y trascendencia. O sea, ya de por sí es muy difícil. Claro. Ya es muy difícil. Entonces ya llegas con tu asunto a la Corte a tocar la puerta con un recurso en revisión en amparo directo y te la cierran de 100 veces 99. Pero en esas 99 veces todavía puedes ir a decir, oye, me cerró la puerta el presidente de la Corte. ¿Podrían ustedes otros revisar si tiene razón? O sea, yo creo que tengo argumentos para que este asunto, pues lo revisen ustedes y emitan un criterio que luego les sirva a los magistrados y a los jueces para resolver los otros casos que se parezcan. Claro. Esa puerta la están cerrando. Sí. Hay argumentos muy formalistas que la van a justificar y que a lo mejor podría uno decir, bueno, sí, la Corte tiene que ser un tribunal constitucional, pero son formalistas. Pero yo creo que, y además están perdiendo de vista algo que es fundamental. O sea, porque ¿cuál es el argumento? Oye, es que hay muchísimos asuntos que tienen que resolver los ministros y donde el presidente ya hizo bien su chamba, ¿no? Entonces, lo que dicen es, pues el presidente va a seguir haciendo, de la Corte, por supuesto, claro. va a seguir haciendo muy bien Pues su es trabajo, infalible. pues vamos a quitarle la revisión. Pero lo que no se está diciendo es que el presidente de la Corte hace muy bien su trabajo al analizar este tipo de asuntos, precisamente porque sabe que si lo hace mal, el resto de los ministros puede revocarle la determinación. Entonces yo creo que eso es, como bien decía, son buenos ejemplos de aspectos de la reforma que sí tienden a centralizar mucho el poder. En la figura del ministro presidente, por ejemplo, en este tipo de casos, pero yo creo que también en el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es, digamos, el segundo órgano más importante después de la Corte, es el órgano encargado de la administración y vigilancia del Poder Judicial y es el órgano que creamos precisamente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no estuviera viendo temas que no le correspondían. Correcto. Hoy en día tenemos un Consejo de la Judicatura, yo creo que hay que decirlo, con perfiles que de manera pues, muy natural son cercanos a la administración del presidente. Y vemos muchos cambios que se están proponiendo que lo que hacen es empoderar muchísimo al Consejo de la Judicatura. Se quita, por ejemplo, la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia revise las determinaciones del Consejo. Está bien, yo creo que eso es algo que se había venido discutiendo desde hace mucho tiempo, pero lo que no estamos creando son mecanismos al interior del Consejo para que efectivamente una determinación que se tome, ya sea por el Pleno del Consejo o por otro de los órganos, pueda ser revisada, ¿no? Otra de las cosas que a mí también me parece que son un poco preocupantes es que se propone crear otro tipo de tribunales que hoy en día no existen. Por ejemplo, se quieren crear unos tribunales que le quieren llamar plenos regionales, que van a ser
5 tribunales integrados por 3 magistrados que básicamente van a estar por encima de todos los magistrados de circuito que hoy en día existen. La racionalidad y los argumentos que se están dando que para que resuelvan esos conflictos, ¿no?, entre diferentes criterios para resolver conflictos competenciales, la verdad es que no terminan de cuadrar. ¿Sientes que se burocratizaría? ¿Sería más burócrata todo esto? Yo creo que más que burocratizar, aunque obviamente podría haber un problema de eso, lo que estás haciendo es crear nuevos órganos que va a designar este Consejo de la Judicatura actual, que va a estar por encima de los que ahorita están, por así decirlo, justo abajo de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, es crear un nivel intermedio de jueces, de magistrados que van a ser nombrados, ¿no?, por quienes ahorita están en el Consejo, que van a tener muchísimo poder. Son una suerte como de super magistrados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los tribunales de apelación, bueno, también hoy tenemos una figura que son los tribunales unitarios de circuito, que solo están integrados por un magistrado. Ahora se quiere hacer, ¿no?, que sean cuerpos colegiados, es decir, que haya 3 magistrados, pero lo que se pretende es que esas decisiones, que ahorita se pueden revisar, por ejemplo, por los magistrados de circuito, se tengan que ir directamente a la Suprema Corte. Entonces, sí ves ahí una serie como de disposiciones que lo que buscan es también, o parece que podrían tener el efecto, de debilitar a la estructura judicial existente, y yo creo que eso también sería algo que tendríamos que cuidar muchísimo, porque yo creo que los magistrados y los jueces existentes pueden mejorar mucho, pero lo cierto es que no queda claro que necesitemos este tipo de figuras que se están proponiendo. Ya estamos llegando a la parte final. Hace rato mencionaste, Claudia, la palabra de la corrupción, de si hay mucha, poca. Me gustaría que estos conceptos, que son los que normalmente recibe mucho la gente, si hay influyentismo, si hay corrupción, si hay nepotismo, me gustaría escucharlo desde su propia voz, ¿sí? ¿Qué opinan de esto? Si lo hay o no lo hay, de forma breve, para ver si coincidimos, ¿no?, a modo de juego. ¿Tú consideras que hay corrupción en el actual sistema de Poder Judicial? Yo creo que sí hay, pero no podríamos hablar de algo generalizado. Incluso yo te diría, yo creo que hay mucho más corrupción, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo Federal, y creo que hay mucha más corrupción en los poderes judiciales locales que en el Poder Judicial de la Federación, pero sí creo que es un pendiente. ¿Tú qué opinas al respecto? En los mismos términos. En los mismos términos. ¿Tú? Yo también, y quiero agregar algo porque dijiste 2 palabras, nepotismo. Yo también creo que hay que distinguir el tema del nepotismo. Son una cosa, es como que hay muchas familias que a lo mejor por origen, si tu tatarabuelo fue juez y fue el primer presidente de la Corte, que eso se nota, ¿no?, estructuralmente. Pero pues cuando de repente llega alguien que de profesión no es jugador de fútbol y está a cargo con un sueldo de secretario, pues ahí sí puedes hablar de nepotismo. Entonces, igual, yo pienso que hay mucha más corrupción y nepotismo en otros sectores, incluidos el Poder Ejecutivo Federal y Legislativo. ¿Nepotismo? ¿No? También, o sea, creo que sí hay, y eso se soluciona con sistemas meritocráticos, ¿no? Yo creo que es muy natural, como decía Claudia, que de repente, ¿no?, los hijos de un magistrado se inspiren y les guste y quieran entrar al Poder Judicial y le encuentren amor. Yo creo que es algo como muy natural. ¿Cuál es el problema? Que hoy todavía en muchos cargos no tenemos concursos, los concursos no son adecuados. Yo creo que si diseñáramos un buen sistema de ingreso y de promoción, nos podríamos olvidar si fulanito o menganito son parientes. Yo creo que el problema es que nos está fallando esos controles meritocráticos al interior, y creo que con eso podríamos solucionar a la larga. De acuerdo. De acuerdísimo. Influyentismo desde el punto de vista de que, por ejemplo, un caso, lo que decías tú un poco, ¿no? Si te toca tal juez, tal circuito, puede en un momento dado favorecerte. Pues es que precisamente, hablando de la concentración de poderes, ¿quién es el presidente del Consejo de la Judicatura? Es el presidente de la Corte. Entonces, imagínate la concentración de poder en la figura del presidente de la Corte. O sea, cuando uno diseña instituciones, no puede pensar que los hombres son ángeles. Al contrario, digo, no me lo estoy inventando yo, lo decía Madison, ¿no? Sí. Hay que pensar que son demonios, ¿no? Entonces, o sea, y lo que tienes que hacer es que el poder y la ambición contrarreste al poder y la ambición. Entonces, no, si hoy tal vez tengamos un presidente muy bueno, pues, pero tal vez mañana tenemos uno muy malo. Entonces, no puedes confiar en la virtud. Siempre hay que desconfiar. Y así tienen que haber los mecanismos. Bueno, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Claro, entonces, esos son los detalles que tienes que cuidar. Y la verdad es que hay que abonar, yo diría, en la transparencia, en la rendición de cuentas, que eso sí se puede hacer y tenemos los instrumentos. Y si ya van a abrir la Constitución, podrían
sobre todo en el Poder Judicial Federal, podríamos revisar mecanismos de nombramiento de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Sin Nación duda. y renuncias. Así es. Y renuncias, porque no nomás son nombramientos y renuncias. Eso nos dio Justamente, ausentes. ahí sí tendríamos porque son normas ausentes. Bueno, pues ahí está. Es una buena propuesta para que todos los legisladores que nos están viendo, todo el Poder Judicial que nos está viendo también puedan incluir eso, que es una base clave también, por supuesto. Pues les agradecemos mucho, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, abogados, abogadas, profesores, profesoras, empresarios, empresarias, hay de todo aquí. Activistas, en fin. Bueno, muchísimas gracias por haber estado. Feministas. Claudia, muchas gracias. Luisa, muchas gracias. Javier, muchísimas gracias. Gracias Nos a ti. esperamos pronto Un por placer. acá. Esta es su casa, Canal 14. Gracias, por supuesto, a todos ustedes por habernos acompañado durante esta interesantísima charla para tocar estos temas complejos como son todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, pero necesarios de entender y, por supuesto, de abrirlos al público, que no solo se queden en la academia, aunque también pues, es fundamental ahí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.